Buenos días, hermanos, que el Señor nos bendiga. El mensaje de esta mañana le puse como título Pinceladas del segundo viaje de Pablo como misionero. ¿Por qué pinceladas? Porque es fascinante poder escudriñar, es poder estar aprendiendo mucho acerca de ese viaje de Pablo como misionero. Vivencias y predicación. Ya leímos su palabra en Hechos capítulo 15, versículo 18 al 23, y en Hechos 15, 36. Y si miramos en la línea del tiempo, nos encontramos en los años 50 después de Cristo, inmediatamente después del Concilio de Jerusalén y 2 años después de su primer viaje misionero. Si miran ahí está un mapa, la línea del tiempo. ¿Y cómo comienza ese viaje, ese segundo viaje de Pablo? Como dijo lo que leímos, Pablo y Sila empiezan a recorrer las ciudades de la región de Galacia, en donde Pablo anteriormente en su primer viaje misionero había establecido nuevas iglesias con el objetivo de llevarle la carta apostólica del Concilio de Jerusalén y de visitar y edificar a las iglesias. Después de recorrer estas iglesias un breve tiempo, Pablo y Silas plantean el ir a la zona de Asia, continuando la ruta en la misma dirección. Es decir, ellos estaban tomando una decisión razonable. Ahí había grandes ciudades y grandes multitudes. Había una gran población a la cual tenían que predicarle el evangelio. Era un plan inteligente, visto desde el punto de vista humano, pero Dios actúa de diferentes maneras y en maneras misteriosas. De repente, el Espíritu Santo les prohíbe ir a Asia. Entonces, ellos deciden ir al norte, a la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu Santo se lo impide. ¿Qué hicieron entonces? Atraviesan por encima de Asia en dirección al puerto de Troas, y estando allí, el Señor les revela una visión a Pablo, que tienen que pasar hacia Macedonia. Ellos ni se imaginaban cuando empezaron este viaje de que iban a acabar en Macedonia. Este viaje comienza siendo un viaje pastoral para edificación de las iglesias que ya habían sido fundadas en su primer viaje. Pero posteriormente, este viaje, como acabamos de ver, gira por completo en su propósito y se convierte en un viaje misionero para establecer nuevas iglesias conforme el Espíritu les fue guiando. ¿Y qué podemos aprender de esta palabra? Primera enseñanza: el plan perfecto de Dios está en su corazón y no en las oportunidades no en las oportunidades que humanamente vemos. Esto me recuerda, hermanos, cuando nosotros nos mandaron primeramente allá a la Barranca. Solo recuerdo cuando nos mandaron. Oscar era el presidente de evangelismo, yo simplemente su esposa. Y nos dicen de la iglesia, van a ir como misioneros ahí a un lugar, la Barranca. Recuerdo que los primeros días que fuimos, la primera reacción lo primero que yo hago es ir y hablar con los muchachos y todo. Y me acuerdo que uno de ellos viene, se me tira encima y me echa una flor aquí. Y yo casi me muero. Yo pasé llorando, yo salí gritando porque eran inquietos. Y aquí está la hermana Marisol que lo puede
se me venían agarrando desde allá y caían aquí. ¿Sí o no, hermana Marisol? Aquello era tremendo. Jamás pensamos que el Señor, después de que estábamos evangelismo aquí, nos iba a mandar allá. Nunca, nunca pensamos. Recuerdo que David de Israel nos dijo, les voy a ayudar para que haya música. Y llegó unos días, después se me perdió. Y así eran, y aquí yo creo que debe estar el hermano también, que estuvo allí algo de tiempo. Yo dije, aquí no vamos a tardar. Yo creo que el que más dilató allí eran 2 años. El hermano que estuvo allá, y aquí lo tenemos bien sentadito, también podrá decirnos sí o no, hermano. Creo que 2 años el que más tardó allí. Y la verdad que los ministerios y el ministerio y trabajar para el Señor no es fácil, hermano. Y uno humanamente decía, sí, aquí estamos mientras viene el pastor. Mientras la iglesia Filadelfia eligiera un pastor para llegar allá, una persona que ya estuviera de planta. Nosotros éramos solamente de evangelismo. Y comenzamos a esperar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años y 20 y pico de años ahí, hermano. 20. Y aprendimos tanto aprendimos. Pero sí, derramamos lágrimas. Y les puedo decir que hasta de sangre podría decirle. Porque trabajar para el Señor no es fácil, hermano. Trabajar para el Señor tiene que tener uno un corazón dispuesto a aguantar de todo, hermano. Ahí aprendí que las cosas no se hacían porque yo quería. Ahí aprendí que las cosas se hacían porque Dios así lo quería. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermano. Que el plan perfecto de Dios está en su corazón y en las oportunidades que humanamente vemos. Dicho esto, podemos decir, en primer lugar, que el plan de Dios está en el corazón de Dios y no en las oportunidades que humanamente vemos. Nosotros juzgamos y razonamos en base a nuestros conocimientos y pensamientos de qué es lo mejor, pero Dios ya tiene un plan y nuestro deber no es aconsejar a Dios o hacer de Dios, sino obedecer a Dios. Para esto se requiere humildad y reconocer que es su obra, no la nuestra, que somos suyos y que le pertenecemos, que lo mejor para nuestras vidas no está en nuestra inteligencia, razonamiento o conocimiento. Se requiere reconocer que no sabemos nada y que Dios es el que sabe todas las cosas. Es muy importante porque a veces tomamos decisiones basadas en oportunidades únicas que parecen irrechazables a nivel personal y familiar, trabajo, pareja, estudio, comprar o alquilar una casa, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Dios de esto? Lo que humanamente creemos que es bueno, quizás para Dios no lo es. Ahí necesitamos discernimiento, la guía y sabiduría de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que nosotros recién casados, bien jovencitos, y eso me gusta ver en nuestra iglesia, que todavía los jóvenes, y no que todavía, que los jóvenes se están levantando y están luchando por las cosas del Señor. Me encanta ver a jóvenes luchando y sacrificando sus vidas a pesar de muchas cosas que uno puede pasar, porque nosotros cuando nos fuimos a pastorear estábamos hablando de 21 años y 23 años, muy jóvenes, pero a pesar de todo eso, el Señor nos iba guiando. Y aparte de eso, quiero enseñarles más adelante que qué nos ayudó también. Podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 5, que vamos a continuar viendo todas esas pinceladas, los lugares donde Pablo visitó. Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra,
donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo. Ojo, ellos tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él lo acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos. Ojo, decisiones tomadas por los apóstoles y por los ancianos de Jerusalén. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. En lo personal, lo que dice la palabra del Señor en Hechos 16:1, no lo digo yo, lo dice su palabra, ya en las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, para mí tiene mucho que ver. Y eso nos ayudó muchísimo cuando nos fuimos a pastorear la iglesia en Monte Sinaí. En estos 5 primeros versículos vemos que apenas comienza el viaje, se une a ellos un nuevo acompañante, un joven llamado Timoteo, en Listra, una de las primeras ciudades que visitan durante el viaje. Por tanto, el equipo ahora lo forman 3 integrantes: Pablo, Silas y el joven Timoteo. ¿Pero quién era Timoteo? Era de Listra, de padre griego y de madre judía. Desde pequeño fue enseñado en las Escrituras. Ojo, familia, desde pequeño fue enseñado en las Escrituras. Se unió al equipo misionero en este viaje siendo muy joven. ¿Cuántos no están ya en esa misión misionera aquí en Filadelfia y muy jóvenes? Llegó a ser como un hijo para Pablo. Le tenía en una alta estima, llegó a ser un hijo para Pablo. A ver, y el ser un hijo, ¿qué tenemos que ser? Respetar, honrar, mucho, ¿verdad? Y yo me imagino que que Timoteo hacía eso con Pablo. Lo respetaba, lo honraba, le tenía también mucha estima, y así Pablo también a Timoteo. Era tímido por naturaleza, se enfermaba frecuentemente, fue un siervo fiel que no dudó en dejar su hogar para servir a Jesucristo y acompañó a Pablo en sus peligrosos viajes misioneros. Pastoreó un tiempo la iglesia de Éfeso. Pero a pesar de su juventud y su timidez natural, de sus frecuentes enfermedades que tenía Timoteo, él estaba dispuesto a dejar su hogar, su comodidad por servir a Jesucristo, acompañando fielmente y respetuosamente al apóstol Pablo en sus peligrosos viajes misioneros. Tenemos que resaltar que Timoteo era un joven respetuoso y que tenía a Pablo y que Pablo le tenía gran estima. Y yo me imagino que Timoteo también le tenía gran estima a Pablo y también lo respetaba, ¿verdad? Y, a ver, ¿y qué más dice? Pablo, justo antes de su último encarcelamiento y muerte, le escribe las 2 epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento, que son conocidas como epístolas pastorales porque están escritas a un joven pastor para darle consejos para el ministerio. ¿Qué significa? Que Timoteo tomaba esas indicaciones, esas sugerencias de los adultos, sobre todo de Pablo, ¿sí o no? Sí los tomaba, ¿verdad? ¿Y qué creen que hizo Timoteo y qué enseñanza nos deja? Segunda enseñanza. 1. Seguir los consejos pastorales del adulto, siervo y discípulo del Señor, siempre respetando y apreciando sus enseñanzas. 2.
Lo otro que nos enseña es que para el ministerio del Señor no hay edad, hermano, para servirle al Señor. Tenemos que aprender dos cosas en esto. Uno, que tenemos ancianos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y le debemos respeto, hermano. Y que son los que nos van a transmitir todos esos conocimientos ricos de la palabra del Señor. Esto es para los jóvenes y para los adultos, que no hay edad para entrar al ministerio. Porque nosotros como adultos tenemos que fortalecer la enseñanza de aquellos que quieren servir al Señor. Nosotros somos los responsables como adultos de que nuestros jóvenes aprendan la palabra viva y eficaz que la encontramos en la Biblia. Y tenemos que enseñarle que Dios nos llama a predicar la buena noticia de salvación, que es lo principal. El equipo misionero va en dirección a Macedonia. Hermanos, yo viví esto cuando le digo yo viví esto, es que cuando estaba preparando este mensaje, yo anduve por todos esos lados. Lo viví, lo disfruté. En Hechos 6:10 dice así la palabra del Señor. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos ha llamado a predicar la buena noticia allí. En este versículo 10, Lucas, el escritor del libro de Hechos, empieza a hablar en plural, cosa que no había hecho hasta este momento. Es como que él ahora empieza a formar parte de la película. Según los eruditos, Lucas se añadió al equipo misionero en el puerto de Troas y luego se va a despedir de este equipo un poquito más adelante en el versículo 40. El equipo ahora está formado por 4 integrantes. Miren que, y no eran gemelos, hermanos, ni todos pensaban iguales. Tenemos a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas. Un equipo formado por personas diferentes, de diferentes lugares, nacionalidades, profesiones y personalidades muy diferentes, pero un equipo que a pesar de sus diferencias supieron trabajar unido para la misión de llevar el evangelio por todo el imperio romano. Esto debe ser un testimonio de que debemos dejar a un lado todas nuestras diferencias por causa de Cristo. El amor debe unirnos, haciendo insignificante toda diferencia entre nosotros para cuidarnos unos a otros y luchar unidos para levantar la bandera de Cristo en este mundo. Es triste que día a día miramos en las iglesias del Señor que se caracteriza por las diferentes y disputas que hay entre nosotros. Así no llegaremos a mucho, hermanos. ¿Y qué puedo decir en conclusión con todo esto? Hermanos míos, el plan perfecto de Dios está en su corazón y no en las oportunidades que humanamente vemos. Hermanos míos, los consejos pastorales de nuestros adultos, de nuestros pastores, de nuestros ancianos, tienen mucha validez y tenemos que apreciar sus enseñanzas. Hermanos míos, Dios nos llama a predicar su palabra y a dar la buena noticia a toda persona sin importar su edad, su carácter, su nacionalidad, su estrato social, su profesión. Hermanos míos, Dios manda a reunirnos y a trabajar unidos con amor fraternal, sin peleas ni discusiones, no creyéndonos más que los otros, respetándonos unos a otros, siendo humildes de corazón. Recordemos que Dios tiene planes maravillosos para cada uno. Ahí donde están ustedes escuchándome y allí donde están sentados, Dios quiere actuar en cada uno de sus corazones. Dios tiene planes maravillosos para cada vida, hermanos. ¿Cuántos creemos eso?
A ver, si ustedes están aquí esta mañana, ustedes y yo, es porque Dios tiene planes maravillosos en cada uno de sus vidas, hermanos. Jamás pensamos que después de 20 y pico de años nosotros íbamos a estar nuevamente en esta iglesia que amamos tanto. Nunca. Y les quiero contar un secreto que ya no va a ser secreto. Yo creo que el pastor Oscar le tenía mucho miedo. Decía, amor, ¿vos crees que ahí en Filadelfia no hay problemas? Me decía, amor, pero si es que tenemos que buscar como que en esta misión se levanta un líder, porque los líderes hacen líderes, si no voy a sentir que hemos fracasado. Y así es, y muchas veces lo que nosotros pensábamos no es lo que Dios tiene para su iglesia. Recuerdo que comenzamos a preparar a un hermano y a prepararlo y a prepararlo, y ahí de un día para otro, hermano, se nos va a Costa Rica. Nosotros decíamos, ese es el hermano perfecto para allá. Y no era ese hermano, era el que Dios tenía para su misión. Y nos dijo, ok, después de 20 años, basta, ahora van para otro lugar. Y decía mi esposo, pero ¿a dónde nos vamos a congregar ahora? Pues en Filadelfia, amor. ¿Y dónde más? Si esa es nuestra iglesia madre. Y así es, aquí estamos después de 20 y pico de años. Después de haber tenido muchas cosas, mucha experiencia, y algo que quiero decirles es que allá el Señor, que cuando Dios, quiero hacer una pausa, cuando Dios te manda a un ministerio es porque Él te lo va a respaldar. Y no va a haber nadie. Hay muchos que van a hablar, van a señalar, van esto, y Dios conoce sus corazones. Pero es Dios el que respalda tu ministerio. Es Dios el que va a estar cada segundo en tu vida ahí. Nosotros de 21 y 23 años, el Señor nos mandó un respaldo. Y fueron unos ancianos allá en la iglesia, que eran nuestros consejeros, el hermano Noel y la hermana Nelly, que yo agradezco de corazón, siempre estuvieron allí con nosotros, apoyándonos, y siempre nosotros pedíamos consejo a ellos. Siempre hubo un consejero, un adulto por el cual confiar, y ellos nos daban ánimo y fuerza. Cuando nosotros queríamos desmayar, ellos nos ayudaban a levantar. El Señor siempre va a poner en tu ministerio ángeles, como dijo el hermano, ángeles, y así es, terrenales, ángeles espirituales, ángeles que siempre van a estar ahí para cada uno de sus siervos. Agradezco al Señor esos 20 y pico de años que estuvimos en el ministerio en Monte Sinaí, porque sabemos que Dios estaba ahí respaldándonos. Y si Dios hoy nos tiene aquí en Filadelfia, es porque tiene algo para nosotros también. Porque el ministerio del Señor no se termina, hermanos. Se va a terminar hasta que estemos en su presencia. Y si Dios nos tiene aquí es porque también va a respaldarnos. Y va a respaldar el ministerio de cada uno, que aunque ustedes no crean, ya lo tienen. Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo a Él, nosotros más pequeños, Él más grande. Eso es lo que debemos entender para honrar a nuestro Dios. Dios nos dé entendimiento y sabiduría para agradarle. El Señor les bendiga, hermanos, y adelante cada uno con el ministerio que Dios ha puesto en sus manos.